Hola, hoy vamos a meternos de lleno en algo que parece complicadísimo, el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas. Vamos a ver si podemos desgranarlo un poco juntos. Y es que todo arranca con una idea potentísima, ¿no? Pensemos en el contexto. 1948, el mundo saliendo de una guerra devastadora, y de ahí nace la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta frase del preámbulo, ojo, no es un simple adorno, es, literalmente, el cimiento sobre el que se construye todo lo que vino después. Vale, la promesa de 1948. Después del desastre de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se hizo a sí mismo una promesa. ¿Pero en qué consistía exactamente? Vamos a verlo, porque entender esto es clave para entender por qué todavía hoy seguimos hablando de ello. Así que llegamos al 10 de diciembre de 1948. Se proclama la Declaración Universal y, por primera vez, se establece un estándar común, una especie de mínimos para toda la humanidad. Fue sin duda un momento histórico. Un hasta aquí hemos llegado a nivel global. Un compromiso para que la barbarie no se repitiera. Y fijaos en los principios, porque son la base de todo. El artículo 1, por ejemplo, todos los seres humanos nacen libres e iguales. O la prohibición de la tortura, de la esclavitud. Es que esto no eran solo palabras bonitas o buenos deseos. La idea era crear un escudo, un paraguas de protección universal para la dignidad de las personas, pasara lo que pasara. Claro, tener una promesa en un papel está muy bien, pero ¿quién se encarga de que se cumpla? ¿Quién vigila? Se necesita un guardián, ¿verdad? Y aquí es donde nos preguntamos, dentro de ese gigante que es la ONU, ¿quién lleva la voz cantante en esto? Es que la tarea es monumental. Hay que coordinar, supervisar, defender estos derechos en cada rincón del planeta. Una responsabilidad así de grande, lógicamente, tiene que tener un nombre y apellidos, una figura concreta al frente. Y esa figura es la del Alto o la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Se creó este puesto precisamente para que hubiera una voz principal, una referencia clara dentro de la ONU para estos temas. Una persona con la misión de supervisar y defender los derechos humanos en todo el mundo. Siempre ayuda ponerle cara al cargo, ¿verdad? Pues bien, actualmente esa persona es el austriaco Volker Turk, que está en el puesto desde finales de 2022. ¿Y qué hace exactamente? Bueno, su mandato se mueve en 4 áreas principales. Por un lado, asesora al secretario general, o sea, al jefe máximo de la ONU, pero también se asegura de que todos los programas y organismos de derechos humanos tengan lo que necesitan para poder hacer su trabajo. Vale, ya tenemos al guardián. Pero, ¿y la maquinaria? ¿Con qué herramientas cuenta? Ahora toca ver cómo funciona todo este engranaje en el día a día, cómo se pasa del papel a la realidad. Lo primero que hay que entender es que este sistema no es un bloque único, para nada. En realidad, funciona con 2 tipos de mecanismos principales, que son diferentes pero se necesitan el uno al otro. Y esta es la distinción clave, atentos. Por un lado tenemos los llamados órganos basados en la Carta. Estos son más políticos, creados por la propia Carta de la ONU, y su trabajo se aplica a todos los países miembros. Y por otro lado están los órganos basados en tratados. Estos son comités de expertos más técnicos, y su trabajo es muy específico, vigilar que los países que han firmado un tratado concreto lo cumplan. Los que se basan en la Carta son probablemente los que más nos suenan. El Consejo de Derechos Humanos, por ejemplo, ese foro de 47 países. O algo muy interesante, el Examen Periódico Universal. Y esto es curioso porque es un mecanismo que literalmente pone bajo la lupa a todos y cada uno de los Estados miembros de la ONU. Nadie se libra. Y en el otro equipo, por así decirlo, están los órganos de tratados. Su lógica es diferente. Es como un contrato. Si un país firma y ratifica, por ejemplo, la Convención contra la Tortura, está diciendo, vale, acepto las reglas y acepto que este comité de expertos, el CAT, me supervise. Lo mismo pasa con la CEDAW para los derechos de las mujeres o el CRC para los de la infancia. Su poder viene directamente de ese compromiso, de ese tratado firmado. Bien, hemos visto la promesa de 1948, hemos visto la maquinaria. Parece un sistema muy completo, pero la pregunta del millón es, ¿funciona? Y sobre todo, ¿para quién funciona? Y aquí tenemos que cambiar un poco el chip y ponernos un poco más críticos. Y no es una pregunta al aire. De hecho, un análisis académico de 2019 la planteó de forma muy directa, cuestionando los mismos cimientos del sistema. Un análisis que desde luego invita a pensar. La idea central de esta crítica es bastante potente. Sugiere que el sistema, por cómo fue diseñado en su origen, podría estar, sin quererlo, ayudando a mantener el status quo, las estructuras de poder que ya existen, en lugar de ser una herramienta para cambiarlas.
Lo que viene a decir esta perspectiva es que quizá el sistema no es tan universal como parece, que podría tener un sesgo, un punto de vista muy occidental, muy de las potencias dominantes, y que los problemas que vemos hoy no son fallos del sistema, sino una consecuencia lógica de cómo se construyó. Y claro, si esto es así, se plantea una duda enorme sobre si de verdad puede ayudar a los más vulnerables. Y esto nos deja en un punto de tensión, ¿no? Por un lado, tenemos esa promesa increíble, idealista, de 1948, derechos para todos, universales. Y por otro, la cruda realidad, un sistema con fallos estructurales y con dificultades enormes para llevar esa promesa a la práctica para todo el mundo por igual. Al final, no nos vamos con una respuesta cerrada, sino con una pregunta abierta, una pregunta que mira al futuro, teniendo en cuenta esa promesa fundacional, pero también sus grietas estructurales. ¿Cómo puede evolucionar este sistema internacional de derechos humanos para proteger, de verdad, a todas las personas en cualquier lugar del mundo? Ahí queda la reflexión. A ver, las Naciones Unidas. Seguro que el nombre nos suena a todos, pero ¿alguien sabe de verdad cómo funciona por dentro? Porque a primera vista parece un lío tremendo, un laberinto de consejos, agencias. Pues bueno, la idea es que en los próximos minutos desenredemos juntos toda esa maquinaria para que quede bien clarita. Y es que todo, absolutamente todo, empieza aquí, con estas palabras tan potentes de su carta fundacional. Esto no es solo una declaración bonita, es que es la misión, es el ADN, la razón de ser de toda la organización desde el minuto 1. Para entender qué es la ONU, lo primero es irse al principio de todo, a su origen, que fue un momento clave en la historia. Es que la ONU no nace de la nada. Que va, nace literalmente de las cenizas del conflicto más devastador que ha visto la humanidad. Su objetivo principal era uno y muy claro, crear algo para que una catástrofe de esa magnitud no volviera a pasar. Jamás. Y estas dos fechas son como los dos pilares que lo sujetan todo. En el 45 se crea el Marco para la Paz, la estructura, y solo 3 años después se pone la segunda viga maestra, una declaración que define la dignidad y los derechos de todas las personas del planeta. Venga, ahora vamos a meternos en las tripas de la ONU. Su núcleo, su sistema nervioso central, por así decirlo, se basa en 6 órganos principales. A ver, este organigrama puede parecer un lío tremendo, ¿verdad? Pero la clave está en fijarse en el centro. Ahí está el corazón de todo. Si entendemos cómo funciona este núcleo, el resto de la estructura empieza a encajar como un puzzle. Y estos son los 6 grandes, los pilares que se establecieron en la Carta Fundacional. Cada uno tiene su función, pero lo importante es que están todos interconectados para que las decisiones pasen del papel a la realidad. Y aquí está una de las claves de todo el sistema, la diferencia de poder. Por un lado, la Asamblea General, que es como el Parlamento del mundo. Un país, un voto, muy democrático. Y por otro, el Consejo de Seguridad, que es el que de verdad tiene el poder de tomar decisiones que todos deben cumplir. Su estructura, con 5 países permanentes, con derecho a veto claro, es un reflejo del mundo de 1945. Y esto, hoy en día, genera un debate tremendo. Pero bueno, la ONU es muchísimo más que esos 6 órganos. Ahora vamos a salir de las sedes principales para conocer a la enorme red que hace el trabajo del día a día. Porque aquí es donde la misión de la ONU se hace realidad. El trabajo de verdad, el de campo, no lo hacen los diplomáticos en sus despachos, sino una compleja familia de entidades repartidas por todo el planeta. Y hay un concepto clave que hay que entender: agencias especializadas. ¿Qué es esto? Pues para que nos entendamos, son como primas hermanas de la ONU. Son organizaciones independientes, con su propia vida, pero que están vinculadas formalmente al sistema y trabajan codo con él. En total son 15 agencias que tocan prácticamente todos los aspectos de nuestra vida, desde la salud y la comida hasta los aviones o los teléfonos. Muy bien, ya sabemos quiénes son. Ahora vamos a ver cómo esta familia convierte las grandes palabras y objetivos en cosas reales, en un impacto tangible. Es que es así de simple. Si en la sede de la ONU se decide el qué, estas agencias son las que se ocupan del cómo. Son literalmente las manos y los pies de la organización sobre el terreno, las que hacen que las cosas pasen. Un ejemplo clarísimo que a todos nos sonará es la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Su papel como coordinadora mundial durante las crisis sanitarias es el ejemplo perfecto de lo que hace una de estas agencias. Otro ejemplo fundamental es la FAO. Su objetivo es nada menos que liderar la lucha mundial contra el hambre. Y esto nos da una idea de la enorme diversidad de temas que abarca todo este sistema. Y, por supuesto, la UNESCO. Su filosofía es genial. Cree que la paz no se construye solo con acuerdos políticos, sino sembrándola en la mente de la gente a través de la educación, la ciencia y la cultura. Pero esperad, que aún hay más. Aparte de estas agencias, hay otra categoría. No son exactamente lo mismo,
pero son como socios muy cercanos que colaboran con la ONU en temas súper específicos. Aquí hay 3 ejemplos que lo dejan clarísimo. El OIEA, que vigila que la energía nuclear se use para el bien. La OIM, que se ocupa del enorme desafío global de la migración. O la OPAQ, que trabaja para eliminar las armas químicas. Como vemos, temas muy potentes. Vale, hemos visto un montón de piezas, órganos, agencias, organizaciones. Entonces, si juntamos todo, ¿cuál es la imagen final? ¿Para qué sirve toda esta maquinaria tan compleja? Pues mirad, la idea clave es esta. Con todos sus fallos, que los tiene y son muy debatidos, la ONU sigue siendo la herramienta más importante que hemos creado como especie para resolver problemas que ningún país puede afrontar por sí solo. Es nuestro punto de encuentro global. Y este emblema lo resume todo a la perfección. Representa esa aspiración de un mundo unido, un mundo que no solo trabaja para evitar guerras, sino para construir de forma activa un futuro un poquito mejor y más justo para todos. Y terminamos con una pregunta que queda en el aire. La ONU se diseñó para el mundo de 1945. La gran cuestión ahora es, ¿sirve esa misma estructura para los desafíos de hoy? ¿Para el cambio climático, las pandemias, la ciberseguridad? Ahí queda eso, una reflexión sobre si nuestra principal herramienta global necesita una puesta a punto. Hola y bienvenidos. A ver, CIDE y corte IDH. Seguro que estas siglas nos suenan a todos, ¿verdad? Salen un montón en las noticias sobre derechos humanos en América. Y oye, es que a simple vista parecen casi lo mismo, pero nada más lejos de la realidad. Sus funciones son totalmente distintas y, vamos a ver, entender bien esa diferencia es fundamental. Pensemos un momento en esta situación, que por desgracia ocurre. Una persona o un grupo de personas sufre una violación grave de sus derechos. Van a la justicia de su propio país, pero nada. Las puertas se cierran, no hay respuesta, no hay solución. ¿Y entonces qué? ¿Es el final del camino? Pues no. Justo para eso, para responder a esa pregunta, es para lo que existe todo un sistema regional de protección. Bien, para entender cómo funciona nuestro sistema, el de las Américas, primero tenemos que dar un pasito atrás y mirar el panorama global. Porque claro, esta idea de proteger los derechos humanos no es algo exclusivo de nuestro continente. Nació como una respuesta mundial a uno de los momentos más oscuros de la historia. Nos vamos a 1948. El mundo acaba de salir de la Segunda Guerra Mundial y con esas heridas todavía muy abiertas, la comunidad internacional se une con un propósito clarísimo: nunca más. Y de ahí, de ese espíritu, nace la Declaración Universal. Ojo, no era un tratado vinculante, no tenía fuerza de ley, pero fue una auténtica revolución. Por primera vez en la historia se ponía por escrito un ideal común de derechos para toda la humanidad. Y esa idea universal, ese ideal, pues, aterrizó aquí, en las Américas. Las naciones del continente vieron la necesidad de crear su propia estructura, un sistema pensado y diseñado para las realidades, los problemas y los desafíos específicos de nuestra región. Y así es como nace el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Se crea dentro del marco de la OEA, la Organización de los Estados Americanos, y su misión no podría ser más directa ni más importante: ser el guardián de los derechos humanos en todo el continente. Por supuesto, este sistema no es solo una buena intención, Tiene unos cimientos legales muy sólidos. De hecho, como dato curioso, la Declaración Americana se adoptó unos meses antes que la Declaración Universal, pero el documento clave, la pieza central que nos interesa hoy, es la Convención Americana, que muchos conocen como el Pacto de San José. Y es aquí, precisamente, donde todo empieza a encajar. Porque esta convención, en su artículo 33, es la que da vida a los dos protagonistas de nuestro análisis de hoy. Por un lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, y por otro, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte IDH. Venga, pues llegamos al meollo de la cuestión. Tenemos dos órganos con nombres súper parecidos, los dos dedicados a los derechos humanos. Pero no son lo mismo. Sus papeles son complementarios, eso sí, pero son fundamentalmente distintos. Vamos a ver exactamente cómo. En esta tabla se ven las diferencias clave de un solo vistazo. Fijaos, la comisión, la CIDH, tiene su sede en Washington. Y su naturaleza no es judicial, no es un tribunal. Su trabajo es promover y observar. En cambio, la Corte IDH, está en San José, en Costa Rica, y es un tribunal con todas las letras. Su función es juzgar y dictar sentencias. Para que esto se entienda a la perfección, hay una analogía que funciona de maravilla. Vamos a pensar por un segundo en cómo funciona el sistema de justicia en cualquier país. Pues aquí está la clave de todo. La comisión es como si fuera la fiscalía. Y la corte es como si fuera el juez. Una investiga, prepara el caso, acusa
y la otra escucha a las partes, delibera y, finalmente, dicta una sentencia. Es, sin duda, la forma más clara de entender cómo se relacionan y cómo funciona el sistema. Pensemos en la CEDH, la comisión como la puerta de entrada a todo el sistema. Es el organismo que recibe las denuncias de las víctimas, que hace visitas a los países para ver qué está pasando sobre el terreno, que publica informes, y si llega a la conclusión de que un Estado ha violado la Convención y no hace nada para remediarlo, entonces actúa como fiscal. Lleva el caso ante la Corte. Un ejemplo perfecto de este papel de fiscal lo tenemos en el informe que hizo la CIDH sobre las protestas de 2023 en Perú. La comisión investigó, señaló posibles violaciones y emitió una serie de recomendaciones al Estado peruano. Pero aquí está el detalle crucial. Son recomendaciones. Su cumplimiento, al final, depende de la voluntad política del país. No son órdenes judiciales vinculantes. Y ahora vamos con el juez. La Corte IDH no actúa por iniciativa propia, no puede simplemente decidir investigar un tema. Espera a que la Fiscalía, o sea, la Comisión, o, en algunos casos, otro Estado miembro, le presente un caso formal. Solo en ese momento entra en acción para escuchar a las partes, analizar todas las pruebas y dictar una sentencia. Y aquí es donde se ve el poder del juez. En el caso de Azul Rojas Marín contra Perú, por ejemplo, la Corte no recomendó nada. La Corte dictó órdenes, exigió reparaciones súper concretas y sobre todo obligatorias. Hablamos de tratamiento psicológico para la víctima, pero también de que se crearan nuevos protocolos para la policía. Esto ya no es una sugerencia, es un mandato que hay que cumplir sí o sí. Como vemos, el camino que sigue un caso tiene toda la lógica del mundo. Todo empieza con una denuncia ante la comisión que funciona como un primer filtro e investiga. Si no se encuentra una solución amistosa y el caso tiene fundamento, lo eleva a la Corte, y es la Corte la que, al final, tiene la última palabra con una sentencia que ya es definitiva. Muy bien, creo que la diferencia ya está clara. Pero ¿por qué es tan importante todo esto? O sea, ¿cuál es el impacto real que tiene en el día a día? Pues la respuesta es que este mecanismo, esta dupla de fiscal y juez, puede cambiar vidas y transformar la justicia en todo un continente. El punto absolutamente crucial es este. Cuando un país firma y ratifica la Convención Americana, está aceptando la autoridad de la Corte, y eso significa que se compromete a cumplir sus sentencias. Punto. Son definitivas, son inapelables, no hay más. El fallo de la Corte es la última palabra, y obliga a todos los poderes del Estado, al Gobierno, al Parlamento y a los propios jueces nacionales. Y no estamos hablando de algo simbólico, el impacto es enorme. ¿De qué magnitud? Pues de más de 1000 medidas de reparación ordenadas por la Corte a lo largo de su historia. Pensemos en lo que significa esa cifra. Son indemnizaciones económicas, claro, pero también son órdenes de cambiar leyes, de realizar actos públicos de perdón. En definitiva, es justicia real y tangible para miles de víctimas. En resumen, el sistema interamericano, con su fiscal y su juez, es una red de seguridad absolutamente fundamental. Es la última instancia, la última oportunidad. Es la garantía de que, cuando la justicia de un país falla, se agota o simplemente no responde, todavía queda un lugar al que acudir. Y bueno, para terminar, queda una reflexión en el aire. En un continente que enfrenta tantos, pero tantos desafíos, el papel de este sistema es, si cabe, más vital que nunca. La gran pregunta es, ¿cómo puede este mecanismo fortalecerse? ¿Cómo puede adaptarse para seguir siendo de verdad ese faro de justicia para las generaciones que vienen? Lo dejamos ahí. Muchas gracias por acompañarnos en este repaso. Pensemos por un momento en un escudo, un último recurso, ¿verdad? Algo a lo que agarrarse cuando todo lo demás ha fallado. Pues bien, hoy vamos a hablar de eso, del Convenio Europeo de Derechos Humanos, un sistema que nació precisamente para ser ese escudo final que protege a cada persona frente al poder del Estado. La pregunta es la que es. Cuando los tribunales de un país ya han dictado sentencia, cuando ya han dicho su última palabra y una persona sigue sintiendo que sus derechos más básicos han sido pisoteados, ¿se acaba todo ahí? ¿No hay nada más que hacer? Bueno, pues precisamente la existencia de ese algo más es lo que vamos a ver hoy. Y para entender de verdad la fuerza que tiene este escudo, tenemos que irnos a su origen. Porque claro, esto no apareció de la nada, sino que nació literalmente de las cenizas de todo un continente. Es que Europa venía de donde venía, del horror absoluto de la Segunda Guerra Mundial. Y de esa voluntad, de esa determinación, de que algo así no volviera a pasar jamás, surgió una idea que en su momento fue revolucionaria: crear un mecanismo real que obligara a los países para proteger a la gente. Se inspiraron en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y el recién creado Consejo de Europa dio un paso de gigante. En 1950, en Roma, 12 países firmaron el convenio con un objetivo clarísimo: una garantía colectiva para las libertades de todos. Venga, pues este va a ser nuestro recorrido para entenderlo bien. Empezaremos por sus orígenes,
Luego distinguiremos sus dos piezas clave, veremos qué derechos protege, cómo se puede llegar hasta él, cómo ha ido evolucionando y terminaremos con el gran debate sobre su papel hoy en día. Bueno, para empezar hay que tener claras dos cosas, dos pilares sobre los que se monta todo este sistema. Es clave no confundirlos para saber cómo funciona esto de verdad. Mirad, es muy sencillo. Por un lado tenemos el convenio. Esto es, digamos, el libro de reglas, el texto, el tratado que los estados firman y se comprometen a cumplir. Y por otro lado está el Tribunal de Estrasburgo, que es la institución, el árbitro, que se asegura de que esas reglas se cumplan. El texto y su guardián. No tiene más misterio. Y ojo que la escala de todo esto es una auténtica pasada. A día de hoy, 46 países han firmado y ratificado el convenio. Esto crea un espacio jurídico común para más de 700 millones de personas. Un territorio gigantesco donde, por poner un ejemplo muy claro, la pena de muerte está prohibida por ley. Y aquí lo tenemos. Este es su hogar, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo. Porque esto no es una idea abstracta, ¿eh? Es un edificio real, un lugar físico al que cualquiera, desde cualquiera de esos 46 países, puede llevar su caso como ultimísimo recurso. La justicia tiene una dirección postal. Vale, ya tenemos las piezas del puzzle, pero vamos al meollo de la cuestión. ¿Qué protege exactamente este libro de reglas? ¿De qué derechos estamos hablando? Pues mirad, todo, absolutamente todo, arranca aquí, en el artículo 2, el derecho a la vida. Es la base, la piedra angular. Sin este derecho, los demás no tienen ningún sentido. Y no significa solo que el Estado no pueda quitar una vida sin más, sino que tiene la obligación de protegerla activamente. Y luego está el artículo 3, que es una línea roja infranqueable. Prohíbe la tortura y cualquier trato inhumano o degradante. Y esto es crucial, es un derecho absoluto. No hay peros, no hay excepciones, ni en estado de guerra ni por una emergencia nacional, nunca, jamás. Pasamos al artículo 6, el derecho a un juicio justo. Este es uno de los grandes éxitos del tribunal. Se invoca constantemente, y con toda la razón del mundo. Básicamente garantiza que la justicia no solo se haga, sino que se vea cómo se hace, de forma justa, pública, en un plazo razonable y con un tribunal que sea independiente. Es ni más ni menos que el motor del Estado de Derecho. Y cómo no, el artículo 10, la libertad de expresión. El oxígeno de la democracia, vamos. Protege la libertad de tener opiniones, de recibir y de dar información. Pero, y este es un matiz muy importante, no es un derecho ilimitado. El propio convenio admite que se puede restringir para proteger otras cosas, como la seguridad de un país o la reputación de los demás. El eterno debate, claro, es dónde poner exactamente esa línea. Muy bien, ya sabemos qué es el sistema y qué derechos defiende. Pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo se activa todo esto? O sea, ¿cuál es el camino para llegar a Estrasburgo? Pues a ver, el camino es estricto, tiene unas reglas muy claras. Lo primero de todo, hay que agotar todas las vías legales en el propio país. Estrasburgo es siempre la última puerta. Lo segundo, el tiempo. Hay un plazo de 4 meses desde la última sentencia en casa, ni un día más. Tercero, la forma. Hay que hacerlo con el formulario oficial del tribunal, no vale de cualquier manera. Y cuarto, y lo más importante, el fondo. Hay que explicar de forma clara qué ha pasado y qué derecho del convenio se ha vulnerado. No es un paseo, desde luego, pero está pensado para que sea un proceso justo. Y con esto llegamos a una de las cosas más alucinantes de este sistema. A ver, ¿cómo es posible que un texto de hace más de 70 años siga siendo tan importante hoy en día? La respuesta es sencilla, porque el convenio no es una reliquia en un museo. La clave es esta idea que es brutal. El convenio es un instrumento viviente, lo ha dicho el propio tribunal. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que los derechos que se escribieron en 1950 se leen con las gafas del siglo XXI. Por ejemplo, en 1950 nadie pensaba en Internet, pero hoy el derecho a la vida privada se usa para proteger los datos personales online. De esta forma, el convenio va evolucionando con la sociedad y nunca se queda obsoleto. Y esta evolución se ve perfectamente en su historia. Se firma en 1950, los primeros jueces llegan en el 59, pero el gran cambio es en 1998, cuando se crea un tribunal único y permanente, mucho más accesible. Y más cerca, en 2021, el Protocolo 15 vino a afinar esa relación entre los Estados y Estrasburgo, con un principio del que hablaremos ahora, la subsidiariedad. Pero vamos a lo práctico. ¿Todo esto cambia las cosas de verdad? Pues vaya si las cambia. Rotundamente sí. Las sentencias de Estrasburgo han obligado a los países a cambiar sus leyes. Gracias al tribunal, el Reino Unido prohibió los castigos físicos en los colegios públicos, Francia tuvo que igualar los derechos de herencia de todos los hijos, Chipre despenalizó las relaciones homosexuales y Suiza tuvo que crear una ley para regular las escuchas telefónicas.
es que una sola sentencia puede acabar beneficiando a millones de personas. Y todo esto nos lleva al gran debate de fondo, a la tensión que siempre existe en la relación entre el tribunal y los propios estados. La palabreja aquí es subsidiariedad. Suena un poco a rollo legal, pero en el fondo es una idea de equilibrio. A ver, ¿qué es? ¿Es deferencia? Es decir, ¿el árbitro europeo se fía del criterio del juez local porque conoce mejor el partido? ¿O es cooperación, un diálogo constante entre los jueces de aquí y los de allí para asegurarse de que las reglas de los derechos humanos se cumplen? La idea es que no es una jerarquía, sino una responsabilidad compartida. Y cerramos con esta pregunta que se queda en el aire, porque el convenio al final no es una respuesta definitiva, es más bien un diálogo que nunca termina, una tensión creativa, y encontrar ese punto de equilibrio exacto entre lo que decide cada país y la protección de unos derechos que son de todos, bueno, pues ese es el gran reto que día a día mantiene vivo y relevante a este increíble escudo para la ciudadanía. Hoy nos metemos de lleno en el Sistema Africano de Derechos Humanos. Es una estructura, la verdad es que única, diseñada para un continente de una diversidad inmensa. Vamos a descubrir cómo funciona, desde su arquitectura política hasta un caso que, cambia las reglas al juego. Para que no nos perdamos, esta será nuestra hoja de ruta. Primero, entenderemos la estructura de la Unión Africana. Luego, conoceremos a su organismo de derechos humanos. Después, veremos cómo actúa con un caso práctico sobre pueblos indígenas. Y para terminar, analizaremos el impacto de un informe que fue clave. Venga, vamos a ello. Y es que para entender cómo funciona la Comisión de Derechos Humanos, primero de todo, hay que mirar a su casa, la Unión Africana. Su diseño es la clave de todo. Esta es la pregunta del millón, porque a diferencia de otras organizaciones internacionales, la Unión Africana se diseñó con un principio fundamental para evitar precisamente los desequilibrios de poder. A ver, el punto crucial es este. Se buscó deliberadamente un modelo en el que ningún Estado pudiera imponer su voluntad sobre los demás. Es un sistema basado en el consenso, en la colaboración entre pares, no en la jerarquía. Entonces, ¿esto en la práctica cómo se come? Pues muy sencillo. Tenemos esta estructura igualitaria donde las decisiones más importantes se toman en la conferencia, que no es otra cosa que el encuentro de todos los jefes de Estado. Así se aseguran de que la voz de cada nación, ya sea grande o pequeña, sea respetada. Ahora veamos cómo encaja aquí el organismo de derechos humanos. Y es justo aquí, dentro de esta unión de iguales, donde opera un organismo absolutamente crucial, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, o KDHP, para abreviar. Normalmente, esta comisión es la encargada de supervisar que se cumplan los derechos humanos en todo el continente. Vamos, que actúa como el principal mecanismo de la Unión Africana para esta tarea. Y ojo, que esto no es algo nuevo. Estamos hablando de que se inauguró oficialmente el 2 de noviembre de 1987, o sea que ya lleva un buen recorrido sentando las bases de un sistema de protección que ha ido evolucionando y adaptándose. Su misión, la que se establece en la Carta Africana, tiene, por así decirlo, dos caras. Por un lado, una labor proactiva de promoción, educar, sensibilizar, y por otro, una labor reactiva de protección, o sea, investigar violaciones y velar por que se haga justicia. Pero bueno, dejémonos de teoría. Lo que de verdad importa es ver cómo todo esto se aplica en la vida real, ¿no? Pues vamos a analizar un caso que se ha convertido en un referente a nivel mundial. Eso es, porque el trabajo de esta comisión no se queda en informes guardados en un cajón, sino que crea un impacto real. Veremos cómo este sistema se convirtió en un altavoz global para comunidades que históricamente habían sido silenciadas. El proceso fue, de verdad, histórico. Todo arranca en 2001, con la valiente creación de un grupo de trabajo específico. Este grupo presenta su informe en 2003 y en 2005 llega el remate final. La Unión Africana lo adopta, convirtiéndolo en política oficial para todo el continente. Vamos a pararnos un momento en ese informe de 2003 porque su legado llega hasta hoy y define el enfoque de todo un continente sobre esta cuestión. ¿Y por qué fue tan importante? Pues porque se atrevió con una pregunta súper complicada. En un continente donde casi todas las poblaciones son nativas, ¿cómo se identifica a los grupos indígenas que sufren una marginación específica? Lo que hizo el informe fue poner un poco de orden, establecer criterios claros y un marco común para todos. Su impacto fue transformador y a 3 niveles. Primero, fijó la postura oficial de toda la Unión Africana, que no es poco. Segundo, se convirtió en una herramienta clave para el diálogo entre comunidades, ONGs y gobiernos. Y tercero, reforzó a la propia Comisión como una defensora fundamental de estos derechos. Y esta frase que vemos aquí lo clava, lo resume a la perfección. No es un documento que se queda en un cajón, sino una plataforma para la acción, para el diálogo y la colaboración entre todos los que están implicados.
Y con esto el círculo se cierra. Hemos visto cómo un principio fundacional de igualdad en la Unión Africana es lo que permite que un órgano especializado como la Comisión pueda hacer un trabajo tan profundo y tan potente como el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Al final, el modelo africano nos deja con una pregunta de fondo para la reflexión. ¿De qué manera se pueden diseñar las estructuras que están por encima de los estados, no solo para mantener la paz, sino para proteger activamente a las comunidades más vulnerables que viven dentro de ellos? La respuesta, claro, sigue en construcción.